Esta mañana y tenemos esta mañana aquí en el Centro de Noticias de Televisa Sonora a nuestro especialista en economía de cabecera, al catedrático de la Universidad de Sonora, Germán Palafox Moyers, que se encuentra con nosotros. Germán, qué gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo andamos, maestro? Mucho frío, pero muy bien. Bastante frío la Sobre mañana. todo en el pasillo, acá arribita, ¿no? Sí, está bastante fresca la mañana para la gente que todavía no ha salido de casa, para que tenga usted al pendiente al respecto de ello. Doctor, la intención de platicar con usted es hacer un análisis detallado de lo que es el paquete presupuestal que se está o se va a empezar ya a analizar y a discutir allá en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de una cantidad importantísima de recursos, de algunas secretarías que se incrementan a más del 900% de lo que es el presupuesto comparado con el 2018, y otras dependencias, otras secretarías que bajan importantemente, como es el caso de Semarnat, que es una de las dependencias más golpeadas en cuanto a cuestión presupuestal. Un análisis sobre todo, ¿qué le dice este presupuesto 2019? Ese presupuesto tiene tres componentes, ¿no? Son los criterios generales de política económica, es la ley de ingresos y presupuesto de ingreso y la ley de egreso y presupuesto de egreso. En la primera parte, los criterios generales de política económica marcan más o menos las variables importantísimas que tiene la economía a nivel internacional. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser el estimado para 2019 del 2%, similar a lo que hemos tenido en los últimos años. Los últimos años igualito. Los niveles de inflación estimada va a ser de 3.4%, la tasa de interés del 8%, el precio del petróleo $55 el barril, el tipo de cambio 20 pesos por dólar, y el crecimiento de la economía de Estados Unidos será más o menos de 2.7%, ¿no? En términos macroeconómicos, para los mercados internacionales, eso es aceptable. Ese es el punto crucial, sobre todo la parte del Producto Interno Bruto y los niveles de inflación. Entonces, que son los que estamos viendo en pantalla. Son los ¿no? que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ajá. Y eso es lo que conforma la ley de los criterios generales de política económica. El segundo componente son la ley de ingresos. La ley de ingresos que me dice el estimado que se va a recaudar en el país. Esto tiene que ver con los ingresos tributarios y los ingresos petroleros. Y enseguida viene el presupuesto de egreso, que es hacia dónde se va a destinar esta cantidad se va a gastar, ¿no? de los recursos. Aquí vamos a tener serios problemas porque todos quieren, como dijo Muñoz Ledo, todos quieren pegarle a la piñata y todos quieren su rajada de pastel, porque obviamente la estructura de los paquetes fiscales siempre ha sido de acuerdo a negociaciones y a las fuerzas que tienen los diferentes actores políticos. Los partidos, ¿no? Mismos, ¿no? Y los mismos partidos. Claro. Entonces, el monto del presupuesto, estamos hablando de 5.677.000 millones. En términos nominales está creciendo 7.5 por encima del 2018, de este año, pues vaya. Comparado con este año. Comparado con ese año, uno de los objetivos principales de este presupuesto es mantener, obviamente, el equilibrio macroeconómico, lo que se señala ahorita, no gastar más de lo que se ingresa para no haber déficit público, no va a haber aumentos de impuestos, ni se van a crear nuevos impuestos, y no va a haber incrementos fuertes en los productos de hidrocarburos. Eso quiere decir que se va a incrementar, de acuerdo a los niveles de inflación, los precios de la luz, el gas, el diésel y las gasolinas. Uno de los puntos principales de López Obrador es no más deuda. Y aquí yo siento que hay cierta confusión. Yo creo que decir no más deuda no significa no estar en los mercados financieros y que no dejes de emitir deuda. O sea, va a haber deuda porque cualquier país va a emitir bonos, ¿no? Claro. Lo que implica aquí es que no debe de crecer la relación deuda con el Producto Interno. Y fíjate, curiosamente, o no curiosamente, sino es parte del compromiso, ahorita la relación deuda-PIB en ese presupuesto 2019 es de 45.7. Entonces cumple López Obrador con este compromiso de no más deuda en relación al PIB. Puede haber deuda,
Pero como vas a crecer, esa relación deuda-PIB se tiene que mantener. Y lo que se propone es que se reduzca en los próximos años a 44%, lo cual eso sí es muy atractivo para los mercados internacionales. Eso es lo que están buscando los mercados internacionales. Luego, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Obviamente ya lo señalabas ahorita anteriormente. Está el tabulador ahí de cómo estaba y cómo viene para el próximo año, ¿no? Defensa nacional, educación pública, trabajo y prevención social, desarrollo agrario, territorial y urbano, energía, bienestar y turismo. ¿Qué lectura le podemos dar, por ejemplo, el caso de energía, doctor? 961% de más. Se quiere fortalecer la industria eléctrica de nuestro país, energética en nuestro país, el tema de las gasolinas, tema de la refinería y demás. Exactamente. O sea, ahorita vamos a ver que hay varios proyectos importantísimos y que tiene que ver con las refinerías. Entonces, energía va a ser uno de los proyectos fundamentales de López Obrador, junto con el programa de los jóvenes. O sea, si te fijas, son los que... Trabajo y energía son los que tienen un incremento de arriba del 900%. Pero fíjate que Zagarpa, uno diría, pues Zagarpa está perdiendo, por ahí pierde casi el 28%, ¿no? Pero este tipo de presupuesto tiene una diferencia sustancial con los otros presupuestos, Edgar. Aquí es una clasificación funcional y no administrativa. Normalmente los presupuestos se hacían incrementando los niveles de inflación, inerciales se llaman en economía, y decía, pues subió la inflación el 3%, pues súbanle a este rubro 3%. Ahora no, ahora es una clasificación de tipo funcional. Es más de estrategia, ¿no? Es más de estrategia para llegar a un presupuesto base cero. El caso de Zagarpa, el Zagarpa disminuyó su presupuesto, pero hay 15,000 millones de pesos en la Secretaría del Bienestar para proyectos de siembra en la zona sur del país. Entonces, ese tipo de presupuestos es un presupuesto transversal y que confunde muchísimos a todos que estamos acostumbrados a simple y sencillamente, es que Zagarpa debe tener el 20% de incremento. En realidad lo tiene, pero es de una función de tipo transversal. Está en otra bolsa, vaya. En otra bolsa. No está en la misma bolsa, no está en la pero misma al final de bolsa. cuentas va al mismo fin, que en este caso son los proyectos de siembra, ¿no? Exactamente. Y vemos el mismo caso en ciencia, ¿no? La disminución y todos los, sobre todo la gente científica nos reclamó en el sentido porque nosotros decimos que iba bien el presupuesto. Hay una reducción en la parte científica, pero si tú, como lo señala Herrera Gutiérrez, pues hay un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para la comunidad científica. Esa disminución se ve compensada con estos fondos de 20,000 millones, que es muchísimo recurso, y va a haber ciertos cambios en la parte de esa científica que va a ser muy atractivo y va a quedar recursos. Donde sí estamos totalmente en desacuerdo es con la disminución a varias universidades. Sí, la UNAM, el Politécnico, hay bastantes que están ahí. Entonces, yo creo que sí, esa parte del presupuesto en la educación, yo creo que se tiene que reconsiderar, porque sí no hay ninguna bolsa transversal. Ahí es de las pocas instituciones donde tú no alcanzas a ver la parte de transversalidad. Hay que ver cómo le va a la Unison. Hay que ver, ¿no? ahí ahorita sí. No hemos tenido información, pero hay que ver cómo le va a la Universidad de Sonora, ¿no? Pues sí, tienen que trabajar bien los que están conectados con los diputados, ¿no? Al interior de la universidad. Las prioridades específicas del presupuesto se encuentran, ve los proyectos, Jóvenes Construyendo el Futuro, que esa es la cantidad que se les dio, Desarrollo con Paz y Bienestar Social, Alimentación y Salud para Todos, pensiones para el bienestar de los adultos mayores, este es importantísimo, pensiones para el bienestar de personas con discapacidad. Eso sería la parte social que no aparecía en otros presupuestos. Y eso es lo que le hace muy novedoso a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego vienen los otros que tienen que ver con proyectos, ¿no? La creación de la zona franca de la frontera norte, el desarrollo del istmo de Tehuantepec, la construcción del Tren Maya, la parte de cobertura de internet, los fondos mineros y la reconstrucción y construcción de refinerías. Doctor, se ha mencionado mucho de que, bueno, pues incluso algunos también
detractores del gobierno y otros que obviamente especialistas en este sentido también en materia económica, mencionan que por qué todas las canicas o se han dado más, observado más el sector sur de nuestro país y por ejemplo ya en lo que es el sector norte de México, salvo lo de la cuestión esta de la franja fronteriza, no hay obras importantes hablando de temas de infraestructura. Eso causa ruido, ¿no? ¿O qué le podemos decir? Es el primer año así, así va a ser y los próximos años puede ser que esté al revés, que ahora venga más apoyo a la frontera norte. ¿Cómo vislumbra esa situación? En los últimos 100 años, quien ha ganado es la región frontera norte. Y Le la toca que ha ahora el perdido, sur. o sea, cuando menos le toca, y creo que el proyecto lo tiene bien considerado. La zona sur es el México pobre, el México que nadie se había centrado en él, y creo que es una buena estrategia para más o menos disminuir las desigualdades atroces que tiene este país. Entonces creo que es un buen diseño de estrategia. A nosotros con el proyecto de la frontera norte pues nos va a ir bien, ya señalaste, es el doble de salarios mínimos, disminución del IVA, disminución del impuesto sobre la renta, disminución de los precios de hidrocarburos. Digo, si quieres algo más, eso es muy, importante, muy, ¿no?, atractivo para el sector inversionista, pero además para las familias. Lo vas a sentir rápidamente cuando pagues menos gasolina, menos energía eléctrica y además vuelves más competitivos al sector empresarial. La gente se va a querer vivir a Nogales. Sí, pero hay que recordar que nada más a las empresas se les va a pagar aquellas que ya tenían una determinada antigüedad. Exactamente. Sí, no domiciliar empresas no se va a poder. Entonces, ahí yo creo que quedó bien acotado, ¿no? Y bueno, y finalmente en Sonora, pues nos fue bien, ¿no? Sí. Nos fue bien entre comillas, porque, digo, 5,000 hojas que estuvimos revisando, aquí traigo los datos recientes, para Sonora el presupuesto federal en la parte de inversión se incrementó casi el 155%, 2,400 millones de pesos. Recibirán en términos reales 9% más las participaciones federales, y donde nos fue un poquito mal, donde no crecimos es en el ramo 33. Ramo 33, ¿no? Que fuimos el penúltimo con mayor crecimiento, que es 0.10%. Pero yo supongo aquí que nuestros diputados y diputadas van a hacer el mejor esfuerzo para poder compensar esa caída en el ramo 33. Okay, hay que mencionar eso, y es importante lo que menciona, doctor, es el proyecto del presupuesto. Todavía no está aprobado, obviamente viene ya el cabildeo, viene la situación, ahí entra el quite de los diputados de cada uno de los estados para buscar incrementar o disminuir, ya sea obviamente ya la cuestión de ahí de la estira afloja, para obtener más recursos para cada una de las entidades, ¿no? Pues esperemos que los diputados hayan leído los 5,000, 7,000 cuartillas que tiene toda esa estructura. ¿Usted no cree que los haya leído? Pues esperemos que sí. Digo, no, pues ojalá que sí. Pero bueno, cuando menos los asesores, ¿no? Los asesores que lo lean, por lo menos, que le den ahí un resumen detallado. Pues bueno, ahí está parte de lo que se observa, lo que viene también este proyecto, presupuesto. Entonces, en términos generales, doctor, ¿cree que al Estado de Sonora le va a ir bien? Y a nivel nacional, ¿lo considera correcto como está planteado? Sí, nos va a ir bien, y les va a ir muy bien a los adultos mayores, les va a ir muy bien a los jóvenes y a los discapacitados. Doctor, como siempre, un gustazo tenerlo por acá. Gracias, gracias al doctor Germán Palafox, académico de la Universidad de Sonora, especialista obviamente en economía, como siempre, de cabecera. Le tenemos que preguntar al experto, aquí al doctor Germán Palafox.